Hola jóvenes, el tema para hoy es peso molecular. El peso molecular es la suma de las masas atómicas de todos los átomos que están conformando un compuesto específico. Lo primero que debemos saber para determinar el peso molecular es saber dónde se ubica el peso atómico de un elemento en la tabla periódica. Entonces vamos a mirar la clave que está en la tabla periódica que ustedes estén manejando. En algunas tablas periódicas dice masa atómica y se ubica en la parte superior izquierda. En otras tablas periódicas dice peso atómico y se ubica en la parte superior derecha. Entonces, primer paso, identificar en la tabla periódica que voy a manejar dónde se ubica el peso atómico. Lo segundo que debo identificar es una fórmula molecular. Todas las fórmulas moleculares expresan el número real de átomos que conforman una molécula y están formadas por tres cosas, digámoslo así. Por unas letras que me están representando los símbolos de los elementos químicos, por unos números pequeños que se ubican siempre a la derecha de la letra, que se llaman subíndices y me están indicando la cantidad de átomos de ese elemento, y en algunas ocasiones están formadas por coeficientes, principalmente cuando estoy representando una reacción química, que es el número grande que se presenta a la izquierda del compuesto. En este primer ejemplo, la glucosa, entonces podemos identificar su fórmula molecular, C6H12O6. ¿Qué significa eso? Que la glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Otro ejemplo, ácido sulfúrico. ¿Qué me representa su fórmula molecular? ¿Qué me está indicando? Que está formado por 2 átomos de hidrógeno. Fíjense que acá el azufre no tiene número, lo que significa que es 1, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Algunas veces la fórmula molecular la van a encontrar con paréntesis. ¿Qué significa? En este caso, hidróxido férrico. No hay un subíndice acompañando al hierro, lo que significa que hay un átomo de hierro. Ahora el paréntesis. No hay un número acompañando al oxígeno, lo que significa que el número acá es 1, pero lo debo multiplicar por el número que está fuera del paréntesis, sería 3 por 1, 3. El hidrógeno tampoco tiene número, lo que significa que es 1, y se multiplica por el que está fuera del paréntesis, entonces serían 3 átomos de hidrógeno. En conclusión, tendríamos un átomo de hierro, 3 de oxígeno y 3 de hidrógeno. Acá les coloco un ejemplo cuando es una reacción química. Entonces, sería un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno reaccionan con 4 átomos de oxígeno, porque el 2 del subíndice lo multiplico por el 2 del coeficiente, me producen 4 átomos de hidrógeno, vuelvo a multiplicar el 2 del subíndice con el 2 del coeficiente, 2 átomos de oxígeno más un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. El primer ejercicio que les propongo para determinar el peso molecular es utilizando la fórmula molecular de la sacarosa, C12H22O11. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son los elementos que conforman esta fórmula molecular. Entonces tenemos la C, carbono, hidrógeno, H, O, oxígeno. Luego vamos a identificar cuántos átomos son de cada elemento y cuál es el peso atómico de cada elemento. Recuerden que para el peso atómico miro en la tabla periódica. Para la cantidad de átomos miro la fórmula. Entonces tendría 12
átomos de carbono multiplicado por el peso atómico, 12,011. 22 átomos de hidrógenos multiplicado por el peso atómico, 1,008. 11 átomos de oxígeno multiplicado por su peso atómico, 15,999. Hago cada multiplicación, obtengo el resultado y finalmente sumo todos los resultados. Y eso me da un total de 342,297. Eso significa que un mol de sacarosa es igual a 342,927 gramos de sacarosa. Este segundo ejemplo lo vamos a realizar para el sulfato de hierro, en el cual la fórmula molecular tiene paréntesis. Lo primero que debo hacer es identificar los elementos que están conformando la fórmula molecular. Entonces tenemos Fe, hierro, S, azufre, O, oxígeno. Lo segundo que debo hacer es determinar cuántos átomos hay para cada elemento y multiplicarlo por su peso atómico, que recuerden lo miro en la tabla periódica. Entonces, para hierro tengo 2 átomos y lo multiplico por su peso atómico. Fíjense que en este ejercicio ya estoy colocando el peso atómico en cifras aproximadas y utilizando números enteros. Entonces, por 56. Azufre son 3 átomos. Recuerden que el número que está por fuera del paréntesis lo multiplico por el que está dentro del paréntesis. Como azufre no tiene número, es un 1. Entonces serían 3 átomos de azufre multiplicado por su peso atómico. También ya hice la aproximación de esta cifra. Me da 96 gramos. El oxígeno serían 12 átomos. Lo mismo, multiplico el número que está por fuera del paréntesis, 3, por el que está dentro del paréntesis, 4. 4 por 3, 12. 12 átomos de oxígeno por el peso atómico del oxígeno en cifra aproximada me da 16. El resultado de esta multiplicación, 192 gramos. Sumo los 3 resultados de las multiplicaciones y me da 400 gramos. Esto significa que un mol de sulfato de hierro es igual a 400 gramos de sulfato de hierro.